Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardas condujeron a los apóstoles a presencia del consejo, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado a Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto, ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que es de Dios envió, habla de las palabras de Dios porque da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Verbum Domini. Les dimos órdenes estrictas, ¿acaso no es cierto?, de enseñar en ese nombre. En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre.
Esto es lo que los líderes del pueblo, el Sanedrín, le decía a Pedro y Juan diciéndose, miren, si ustedes quieren creer que Jesús resucitó de entre los muertos, muy bien, pero cierren la boca. Pero eso es virtualmente imposible. De lo que están preocupados el Sanedrín es que van a tener muchos seguidores y que eso va a atraer la atención de los romanos. Hay una división ahí entre Palestina y estos nuevos creyentes y los judíos, y no quieren que los romanos vengan y tomen más autoridad de la que ya tienen. ¿Acaso no es esa la forma en que la cultura le habla de la iglesia? Le dicen, miren, tenemos que coexistir. Mantengan la boca cerrada. Queremos que haya paz. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando hacemos eso? La cultura toma control y más adelante la cultura dice, no solamente vamos a decirles que tengan la boca cerrada, sino que cuando abran la boca tienen que decir lo mismo que nosotros. Y eso es lo que finalmente el Sanedrín quiere decirle a los apóstoles. Ustedes deben decir que Jesús no ha resucitado de entre los muertos. Los apóstoles están llenos del Espíritu Santo. Básicamente es una orden imposible la que están recibiendo, porque ellos han visto al Señor resucitado. Este es el encuentro que debemos tener, en especial durante este tiempo de Pascua, el encuentro con el Señor resucitado. Eso nos impulsa hacia adelante. Si sabemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, no podemos evitar sino contarle al mundo entero acerca de esto y la promesa que esto conlleva. Esta es la promesa detrás de la evangelización, que el mundo entero tiene que conocer el Evangelio de Jesús, no solamente porque Él lo haya mandado, sino porque sabemos que esta es nuestra salvación. Muchas veces nuestros niños creen que estamos locos. Ellos les están contando a otros acerca de Jesucristo. Claro que están contándole a otros acerca de Cristo. Entiendo. Pero a menudo que estamos tratando de que ellos hagan, que practiquen su fe, porque les decimos, esto es lo que necesitan, este es el significado de la vida. La vida no tiene sentido sin Jesús. Así que no teman estar locos por Jesús, especialmente durante el tiempo de Pascua. Eso es lo que el mundo nos llama. Pero alguien que ama al Señor, uno no puede callarse el amor. Nada más para compararlo a una experiencia humana. Es como cuando alguien encuentra a una persona que se ha enamorado de su futuro esposo o esposa, y lo saben en su corazón. Tal vez una pareja joven, cuando está saliendo con una persona, diga, creo que estoy enamorado de esta persona, tal vez me case o no con esa persona, pero se lo guardan en secreto. Pero luego conocen a la persona indicada y le preguntan, ¿qué vas a hacer el día de hoy, Susie? Y lo único que hace es sonreír y decir, uno le pregunta, ¿qué te pasa? Ah, estás enamorada. Les voy a contar varias historias durante la homilía de hoy. Recuerdo la primera vez que mi madre me encontró después de que me había enamorado de una jovencita después de la escuela secundaria. Y de ninguna forma mi hermana gemela no se había levantado todavía. De ninguna forma ella le podía haber dicho nada a mi madre. La noche anterior, el día anterior, se me habían caído las escamas de los ojos y yo había pensado, esta jovencita es hermosa. Mi madre estaba caminando, camino a echarle agua a sus plantitas. Regresó unos minutos después, me miró y dijo, oh, no me digas que ya te enamoraste.
Yo tenía 17 o 18 años de edad en esa época, pensando, ¿cómo sabe esto ella? Debe tener el don del Espíritu Santo que le está diciendo. Pero se me veía en la cara. Mi hermana después se despertó y vino y empezó a reírse pensando que era algo cómico. Pero ¿acaso no es esto cierto para nosotros como creyentes? Cuando la gente nos encuentra y nos ve, dice, hay algo diferente en ti. O el mundo nos dice, no me digas que te has enamorado, estás lleno de amor por Jesús. Y contestamos, sí, claro que sí. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Voy a ofrecerle unos pequeños puntos acerca de la resurrección. Los voy a sacar de un libro llamado Cristianismo Católico, escrito por el Dr. Peter Kreeft, que enuncia básicamente el catecismo para nosotros de forma muy sencilla, muy sucinta y muy fácil de entender. Y esto es lo que él dice acerca de la resurrección. Dice, nada prueba de forma más concreta que la resurrección de Jesús. Nada más prueba su divinidad. Pero al resucitar vence el pecado y solamente Dios puede vencer el pecado. La diferencia que logra la resurrección no es nada menos que lo siguiente, nuestra esperanza de salvación. Hace unos años atrás recibí una tarjeta para Pascua. Era como había una caricatura en la parte de adelante y al fondo se podía ver la parte inferior de una túnica blanca y una sandalia que se estaba alejando, y al lado decía buenos días, y al costado había un sepulcro con la roca hacia un lado y dos guardias romanos dormidos. Uno le dice al otro, ¿tú dijiste algo? Y el otro estaba acostado ahí con los ojos abiertos, mirando sorprendido. Imagínense al Señor que está saliendo por ahí y les dice, buenos días. Si teníamos alguna duda de que Jesús era divino, ese momento lo prueba. Su resurrección de entre los muertos. Esa prueba concretamente la divinidad de Cristo. Eso es lo que está ocurriendo en los corazones de los apóstoles. Están encontrando a este Cristo resucitado. Se les aparece en sus vidas durante los siguientes días. A veces se aparece ante 500 de ellos, pero en especial a los apóstoles. Ellos lo escuchan una y otra vez, lo ven una y otra vez, es paciente con ellos. Les gustaría mirar a Santo Tomás. Jesús no le estaba gritando a Santo Tomás. Invitó a Santo Tomás, o él sabía, cuando llamó a Santo Tomás, qué tipo de persona era él. Él cuestionaba todo. Lo llamó a propósito, de manera que Tomás pudiese decir, no creeré esto a menos que lo vea con mis propios ojos. Cuán misericordioso fue Jesús al tomar a Tomás y decirle, ven, toca mis manos. Pon tu mano en mi llaga, pon tu mano en mi costado, de manera que Tomás pudiese inclinarse ante él y decir, mi Señor y mi Dios. Tenemos esos cimientos de fe edificados sobre apóstoles como Santo Tomás, sobre el testimonio de San Pedro, sobre el testimonio de San Juan, quien corrió con Pedro hasta el sepulcro y vio vacío el sepulcro y las vendas, y creyeron. Si miramos la muerte, cuando Peter Kreeft dice que nadie sino aquel que puede vencer la muerte puede vencer el pecado, y nadie sino Dios es capaz de vencer la muerte. Desde el tiempo de Adán hasta la venida de Cristo, la muerte
era un verdadero problema para la humanidad y lo sigue siendo para nosotros, sigue siendo un misterio para nosotros. Cuando tenemos una persona que amamos que está enfrentándose a la realidad de la muerte, nos vemos confundidos por ello. Cuando perdemos a alguien que amamos, cuestionamos y pensamos, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede? ¿Por qué tiene que pasar esto? Y no obstante, con la venida de Cristo, hasta que Cristo vino, la muerte para el hombre tenía cierto punto final. Algunos judíos creían que había cierto tipo de resurrección y no obstante no eran capaces de verlo, no eran capaces de entenderlo plenamente. La muerte tenía cierto sentido del fin. Era un punto final. Y a pesar que el momento de perder a un ser querido, aún sentimos dolor en nuestro corazón, aún sentimos sufrimiento en nuestro corazón y duele porque amamos a alguien aquí sobre la tierra. Y no obstante, en nuestra fe tenemos cierta esperanza. Tenemos una esperanza segura gracias a nuestra fe en Cristo, que escuchamos a menudo en las misas funerarias, que la vida ha cambiado, no ha terminado, que la vida no ha terminado, sino que ha cambiado a causa de Jesucristo, a causa de su resurrección. Así pues, al meditar sobre esta realidad de la muerte, la vemos no únicamente como un final, sino como un medio hacia un final, de que la muerte se convierte en un pasaje necesario a través del cual tenemos que pasar para ir de este mundo a la vida próxima en el cielo. La muerte es nuestro acceso, nuestra entrada a eso que todos anhelamos. ¿Acaso no es eso para lo que vivimos los cristianos? Tenemos una vida de gracia en nuestros corazones. Tenemos la vida del cielo en nuestros corazones a causa del bautismo. Y tenemos ese anhelo durante todas nuestras vidas. Sabemos de que hay más que esto. Y queremos llegar a la plenitud de esa vida con Dios, a la plenitud de esa unión con Dios que Jesús obtuvo para nosotros y el Espíritu Santo efectúa para nosotros. Nos damos cuenta pues que tenemos que morir para poder vivir. ¿Acaso no es eso lo que Jesús nos enseña en la vida cristiana? Morir todos los días, una y otra vez, para uno mismo, de manera que uno pueda tener vida. Y esa es una preparación para ese momento clave en el que efectivamente hemos de morir aquí y nuestra alma será capaz de vivir y entrar a esa unión con Dios. Esto es lo que tenemos a causa de la resurrección. Tenemos esta promesa, esta garantía, podríamos llamarle así, del cumplimiento de nuestra esperanza, si perseveramos en esta vida de Dios, si perseveramos en la vida de gracia. Permítanme proseguir otro punto que el Dr. Kreeft presenta, incluso más la importancia práctica y personal de la resurrección. No es un evento pasado, sino un evento presente. ¿Qué decimos? Cristo ha resucitado. Así es como cuando nos saludamos unos a otros. A menudo decimos durante el tiempo de Pascua, Cristo ha resucitado, aleluya. Y eso es lo que creemos. Él señala esta cosa que decimos tan a menudo. La tumba de cada hombre que ha vivido dice, tal y tal hombre yace aquí. Pero en el sepulcro de Cristo, los discípulos escucharon estas palabras del ángel. Él no está aquí. Los hermanos tenemos que enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. Así que hace un año atrás más o menos, tuvimos conversaciones para decir, si algo nos pasa a uno de nosotros, ¿dónde vamos a plantarte? Así que tuvimos que entrar en conversaciones con nuestro cementerio local. Queda muy cerca de acá, han sido muy buenos con nosotros, pero luego surgen los comentarios que surgen a menudo.
usualmente ponen un pasaje bíblico en la lápida, y creo que ya les he contado esto antes, pero cuando el padre Pascual era novicio, los novicios estaban hablando durante el desayuno, yo estaba con ellos, estaban hablando acerca de diferentes epitafios que uno le pone en las lápidas a los frailes, y todos sabían por el padre Leo que íbamos a tener que adaptar el pasaje de Jesús cuando resucita a la hija de Jairo de entre los muertos. El hermano Leo, su lápida de decir, denle algo de comer. Ahora, para los demás hermanos, ellos son muy fervorosos. El padre Joseph estábamos pensando algún tipo de, como él es instrumento de la paz. Y yo empecé a preguntarles, ¿qué suponen que puedan poner en mi lápida? Y sin duda, sin parar, sin titubear, el padre Pascual dijo, seguro ha de oler feo. Son palabras de las Escrituras cuando Jesús dice, abran el sepulcro de Lázaro. Me sentí muy honrado y aún quieren hacerlo. Ruego que todos ellos fallezcan antes que yo. Pero si alguna vez visitan mi tumba y ven que tienen eso escrito, ya saben por qué. Pero esto es lo que el ángel le dice a los discípulos. No está aquí. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Todos sabemos dónde nos encontraremos cuando nos vayamos a este mundo. Hay un lugar que está marcado. Para siempre tendremos una tumba vacía. Donde la gente va en peregrinaje en Tierra Santa, cuando vamos a la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar santo. ¿Por qué vamos a orar ante un sepulcro vacío? Para reafirmar nuestra convicción en este misterio de la resurrección. Él no está aquí porque no está muerto. Él está vivo. Él ha resucitado. Y con esto concluiría nuevamente el Dr. Kreeft. Dice, la resurrección de Cristo no fue solamente una resucitación como la resurrección de Lázaro. Pues Cristo resucitó con un cuerpo nuevo, no limitado por el tiempo ni el espacio, sino capaz de estar presente donde y cuando quisiera. Y este cuerpo resucitado ya no podía morir. Así pues, cualquiera a quien Cristo haya resucitado entre los muertos, como Lázaro, había de morir otra vez. Así que solamente le habían resucitado a la vida. Pero fue a través del poder de Cristo que habían sido resucitados, no a través de su propio poder. Pero aquí tenemos el cuerpo de Cristo resucitado de entre los muertos por ningún poder ni autoridad, sino el de Él mismo. Solamente Dios es capaz de eso. Y este cuerpo nunca ha de morir. Cristo no ha de morir nuevamente. Y eso es en lo que queremos participar en la vida de la resurrección que Él ha de compartir con nosotros. Hemos de participar algún día en su gloria, en el cielo, no solamente en alma, sino también en cuerpo, para ya nunca morir. Eso es lo que el Señor nos promete. Y eso es lo que dice el Dr. Kreeft. Ese es el tipo de cuerpo que Él nos promete a nosotros. Es una consecuencia muy práctica de la resurrección. Así como la muerte de Cristo venció el pecado, su resurrección venció la muerte. Tendremos cuerpos inmortales como el de Él. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya.